Buenas noches, amigos queridos que van a ver o que ven este video. Quiero desearles que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y guarde en el nombre de Jesús. Que Dios derrame su espíritu sobre toda la tierra. Bueno, esta noche quiero tocarles el tema que nuestro Dios me está inquietando a hablar. Y bueno, nací para hacer la voluntad de Dios y a Él quiero agradar. Y solo Él me puede usar y aquí estoy para hacer su voluntad. Les invito a leer San Mateo 10:34 y el tema es Jesús, causa de división. Dice así la palabra del Señor en San Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es palabra de Dios, palabra que el Señor Jesús habló, que el Señor Dios Todopoderoso inspiró a través del Espíritu Santo. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo que Jesús causa división? ¿Cómo que tenemos que dejar a padre, a madre? ¿Cómo? No entiendo. Pues sí, así es. Y eso quiere decir que como hijo de Dios, como hija de Dios, nosotros que ya somos creyentes, a veces tenemos familia incrédula, tenemos vecinos, vecinas incrédulos que no aman a Dios, que no quieren nada, que no quieren a Dios en sus vidas, que no quieren al Señor Jesús en sus vidas, que no quieren al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y por más que a veces uno les predique, por más que les hable uno la palabra, por más ellos no quieren. Y hay muchos que aparentemente están reuniéndose en las localidades de iglesias. Hay otros que van a las iglesias católicas. Pero la gente piensa que creer en Dios es hacer lo que les da la gana a la manera del diablo. Y eso no es así. El Señor Dios Todopoderoso tiene plasmados sus mandamientos, sus estatutos, y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, Él nos liberta del enemigo. Él nos hace andar en una vida santa y pura porque Él mora en nuestro espíritu. Se extiende nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser posee. Pero para eso tenemos que orar y leer su palabra siempre para que el Señor siga creciendo en nosotros y nos mantengamos nutridos espiritualmente de Él y de su palabra que es vida. Por eso dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice en San Mateo 10:34. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pues así es, señores. Cuando nosotros estamos en Cristo y otras personas no están en Cristo, no están en Dios, hay mucha gente que nombra a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, no hay Dios en ellos, no hay Jesucristo en ellos, no hay Espíritu Santo en ellos. ¿Y qué hacen? Se vuelven nuestros enemigos. Porque por más que les prediquemos la palabra, ellos no quieren a Dios en sus vidas. Ellos quieren vivir a la manera del mundo satánico y perdido. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelven nuestros enemigos. Si nos buscan es cuando están enfermos, cuando les va mal, cuando tienen un accidente, cuando necesitan dinero, porque así buscan a Dios. No lo aman, no lo contienen, pero solo lo buscan para sus propios beneficios. Pero en realidad no contienen a Dios. Hay mucha gente que busca a los cristianos, a los hijos de Dios, para sacarles dinero, con mentiras, cuando están muriéndose de una enfermedad, cuando tienen un accidente, cuando los traiciona sus mujeres mundanas o sus esposos mundanos,
Y así buscan a Dios solo cuando les está el diablo haciendo la vida miserable, pero le dan la espalda a Dios. Dios los sana, Dios restaura sus vidas, Dios les ayuda y después lo abandonan. Y entonces, ¿qué hacen? No aman a Dios, no contienen a Dios, simplemente lo quieren usar y a Dios no se usa. A Dios se le ama y se le contiene y este camino es un camino de perseverar en oración y en leer su palabra y andar como Dios mande y ordene, porque es lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios, disfrutarlo y andar en sus mandamientos, guardarlos, porque los hijos de Dios ya no nos deleitamos en el pecado ni en la maldad. Así que Dios en su palabra aquí nos habla claro que las personas que no están en Dios serán nuestros enemigos. A veces hay gente que les toca vivir en su casa. Por ejemplo, la mujer es cristiana, fiel al Señor, pero quizás el hombre no, el esposo no, los hijos no. Pero este camino es camino de valientes. Esto es de camino de perseverar en nuestro Dios. Y honestamente para mí, yo prefiero estar en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que estar en el diablo y en el mundo perdido. Lo siento mucho, pero yo prefiero a mi amado Dios, lo amo, Él me ama y yo sin Él no puedo vivir. Y yo sí estoy dispuesta y he dejado. Si alguien no quiere a Dios, pues ni modo. Si alguien no quiere su palabra, pues ni modo. Yo seguiré perseverando en mi Señor, seguiré perseverando en mi Padre, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Seguiré perseverando en mi Señor Jesús y en su Espíritu Santo que Él manda sobre nosotros porque Él es nuestra vida. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es todo en nosotros, en los hijos de Dios, en los que de verdad anhelamos, buscamos a Dios y le amamos. No buscamos lo externo, sino buscamos a Dios mismo, su presencia maravillosa y preciosa. Así que pues es triste ver cómo el mundo, la gente está más perdida que nunca. Y hay gente que no le gusta hablar, no le gusta oír la verdad que se habla, la verdad que Dios habla a través de sus hijos. No les gusta leer y orar la Biblia, pero solamente buscan a Dios cuando el diablo se los está llevando, cuando les está destruyendo la vida. Pero cuando Dios, cuando les va yendo muy bien, supuestamente, entre comillas, porque nadie que esté sin Dios está bien, sino que está engañado bajo Satanás y sus demonios. ¿En qué los engaña el diablo? Cometiendo adulterio, cometiendo fornicación. Adulterio es cuando una persona está casada o casado y se mete con otra que no está casado ni casada. Cuando un hombre o una mujer codicia a persona ajena, eso es adulterio. Fornicación es una persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y hay mucha gente que cuando fornica y adultera, adultera en la carne y adultera y fornica espiritualmente. Porque quien practica el pecado es porque no está Dios en esa persona. Y por eso se vuelven enemigos de los hijos de Dios. Hay muchas personas que aunque son de nuestra sangre, de nuestra familia, y hay muchos que desgraciada y tristemente ya se hacen llamar cristianos, que leen la Biblia, que oran, que se reúnen, se congregan, pero siguen practicando el pecado y la maldad, porque van y buscan a Dios, pero para buscar sanidad, para buscar riquezas materiales, para buscar todo lo material, para buscar mujer, para buscar novio, etcétera, etcétera. Pero nadie en este mundo, casi nadie ama a Dios de verdad. Casi nadie le quiere contener. Casi nadie quiere estar a tiempo completo en Dios. Y eso es terrible porque la humanidad está bajo Satanás engañados. Hay unos que tienen localidades de iglesias, pero los abren por dinero, porque quieren un título, porque quieren ser alguien aquí para ser vistos, para ganar dinero, para enriquecerse, pero tampoco contienen a Dios, ni contienen al Espíritu Santo de Dios, porque Dios conoce los corazones, Dios conoce los pensamientos, Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, Dios ve todo nuestro ser. Dios conoce todo nosotros, a Dios no lo podemos engañar y tampoco a las personas que andamos en Dios, porque nosotros vemos a través de Dios y Él en nosotros mezclado.
Entonces, por eso aquí en su palabra él habla la verdad. San Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso quiere decir que a veces hay personas que nosotros estamos en Cristo y ellos quieren sacarnos de Dios. Quieren invitarnos a tomar, a fumar, a fornicar, a adulterar, usar drogas. Y cuando nosotros no seguimos su corriente de ese vivir, entonces nos aborrecen, nos odian, no nos quieren en su vida, ni el saludo nos contestan, nada. Pero cuando están muriéndose, enfermándose, entonces nos buscan y dicen, ora por mí. Pero uno ora y Dios los vuelve a sanar y vuelven a apartarse de Dios. Eso es terrible, ver cómo le dan la espalda a Dios mismo y están en los deleites carnales donde donde el Dios de este siglo, Satanás, los tiene engañados. Por eso es que a veces nosotros, como hijos de Dios e hijas de Dios verdaderos, tenemos que apartarnos de ellos, porque ellos no aman a Dios, ellos no quieren contenerlo, ellos solo se acercan a uno para sacar dinero, para dar cargas, para dar problemas, pero a Dios no lo quieren en sus vidas. Y eso es triste para ellos. Y por eso aquí el Señor nos anima, nos exhorta, nos amonesta y dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hay veces que hasta tu padre o tu madre te va a rechazar porque no quieren a Cristo, no quieren a Dios en sus vidas. Hay veces que tu propio hijo, tu propia hija te van a rechazar porque no quieren a Cristo en sus vidas. Y por más que uno se desviva orando por ellos, ayunando por ellos, predicándoles a Cristo, expresando a Cristo, ellos no quieren a Dios. Quieren seguir en pos de Satanás, haciendo toda clase de pecaminosidades, practicándolas y haciendo malignidades. Y no podemos hacer nada más que alejarnos de ellos y orar y seguir fielmente el camino de Dios, seguir fielmente metidos en nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice que el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y por eso es que nosotros tenemos que apartarnos, porque si nosotros no nos apartamos de ellos, nos van a dar sufrimiento, dolor, tristeza, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro espíritu se contrita, se apaga. Y hay veces que si no los dejamos a esas personas, si no nos alejamos de ellos, si ellos nos dan muerte, porque todos los que están en Satanás son usados por Satanás para apartar a los hijos de Dios mismo. Pero nosotros debemos perseverar en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios Padre y seguir perseverando llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que aquí mismo el Señor nos habla la verdad. Tenemos que tomar nuestra cruz, que quiere decir crucificar nuestras emociones, nuestro sentir en la carne, meternos en el Señor para que Él siga obrando en nosotros y Él sea nuestra fuerza, Él sea nuestra fortaleza, Él sea nuestra vida como siempre y sigamos en Él y con Él, disfrutándolo, amándolo, porque los hijos de Dios nos deleitamos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y haciendo su perfecta y santa voluntad maravillosa. Pero muchos, desgraciadamente, son arrastrados por otros perdidos. Hay gente que no persevera en Dios, que se juntan con falsos cristianos, que se juntan con personas sin Dios, que andan en pos de Satanás y tristemente con el tiempo se encuentran viviendo en ese mismo mundo de fango, enlodados como los cerdos que se enlodan en el fango. Es como el perro que vuelve a su vómito y se lo vuelve a tragar, se vuelve en el camino de atrás. Entonces nosotros debemos seguir perseverando. Por eso dice el que en San Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en el Señor Jesucristo tenemos la vida de nuestro Señor. Y si la perdemos por causa de Él, la tendremos eternamente cuando muéramos en Él. Pero si nosotros, por ejemplo, hay muchos que aquí dice, el que haya su vida, la perderá. Quiere decir que hay mucha gente que quiere andar en su vida natural sin Dios,
sino que siendo uno con el diablo y practicando toda clase de pecaminosidades, toda clase de malignidades, porque no quiere a Dios en su vida. Entonces él piensa que la ha hallado, pero está solo con Satanás. Pero por eso dice, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Quiere decir que los hijos de Dios verdaderos estamos muertos con Cristo. Cuando Él murió en la cruz, morimos, y cuando Él resucitó al tercer día, resucitamos con Él. Ya no vivimos nosotros, sino el Señor Jesucristo vive en nosotros. Y si perseveramos en este camino para toda la vida en nuestro Dios, estaremos hallando la vida. ¿Por qué? Porque solo Dios, Jesucristo, su Espíritu Santo, es la vida misma en nosotros. Así que el que anda en el Señor es uno con Dios, el que anda en Jesús es uno con Él, el que anda en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno con Él, pero el que rechaza a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno con Satanás. Ninguna persona en este mundo camina sin Dios ni sin el diablo. Hay personas que o camina uno con Dios o caminan con el diablo, porque no se puede tener a Dios, no se puede tener en nuestro ser a Dios y al mismo tiempo al diablo. Pero hay mucha gente que estaba en Dios y se apartaron, y Dios les ha dado una y otra oportunidad, pero después al rato el diablo en el que se han metido otra vez los destruye poniéndolos en la miseria, robándoles la sabiduría, la vida de Dios, porque han rechazado a Dios, y por eso esa gente anda gorda, viviendo una vida sin sabiduría, porque hasta comer en exceso y comer mal es el diablo que de ahí los engaña. Pero quien tiene a Dios tiene la sabiduría y la vida de Dios. Por eso es que hay gente que se mete con mujeres casadas, con hombres casados, porque Satanás los engañó. Quizás alguna vez un hijo de Dios puede caer, pero se arrepiente y le pide al Señor que le dé fuerzas y no volver a hacerlo, y Dios lo guarda. Pero una persona que practica todo el tiempo el pecado, es porque Dios no mora en él. Porque los hijos de Dios quizás una vez nos puede engañar el diablo, pero no nos va a dejar Dios ahí si nosotros seguimos clamando y pidiendo al Señor que Él nos perfeccione, que Él nos llene de su espíritu, que nos perdone, que nos lave, pero no podemos pecar deliberadamente. Si podemos evitarlo, evitémoslo clamando al Señor Jesús, orando al Señor y pidiendo su espíritu nos fortalezca nuestro espíritu, nuestra alma, y aún nuestro cuerpo físico lo hagan una naturaleza divina. Entonces eso es lo que pasa, que hay mucha gente que tenemos que alejarnos de ellos, porque tristemente son falsos cristianos, tristemente son gente que no quiere a Dios en sus vidas, gente que pretende usarlo, y a Dios no se le usa. A Dios hay que implorarle, invocarle que Él nos use, que Él nos habite. Porque si nosotros no estamos habitados por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no estamos llenos de su palabra y no clamamos, no le invocamos, entonces nos podemos hallar un instante, un momento sin Dios, y el diablo no va a desaprovechar ni un minuto para meterse en nuestro ser, porque Él lo que vino es a matar, robar y destruir, y todos lo sabemos. Miren, en esta época de Navidad, ¿saben en qué anda la gente? Comiendo, bebiendo, deleitándose en su carne, en sus vanidades. Supuestamente que esta Navidad es para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y qué celebra la gente? La vida en Satanás, andando en drogas, en alcoholismo, en vicios, en adulterios, fornicaciones. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde lo han dejado? Se han salido de él, lo han ignorado, le han dado la espalda. Pero cuando el diablo les esté matando, los esté destruyendo, entonces van a buscar a Dios y van a buscar a los hijos de Dios y van a decir, ora por mí. Pero cuando se les amonestó, cuando se les exhortó, cuando se les habló la palabra, la ignoraron, le dieron la espalda a Dios mismo. Y a Dios hay que tenerlo nosotros en espíritu, alma y cuerpo, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo tiempo. No es en un instante, no es cuando nos vaya aparentemente bien o cuando nos vaya mal. Es en todo tiempo, porque somos de Dios
y nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido con su sacrificio en la cruz, el proceso que pasó, y ahora está ante el Padre intercediendo por nosotros, pero también está nuestro espíritu mezclado cuando le invocamos, cuando le clamamos, cuando oramos, cuando leemos su palabra. Él nos llena porque su palabra es vida y Él solamente nos puede revelar y nos puede hacer entender a través de su precioso Espíritu Santo la palabra que muchos no atesoran, su hablar del Señor que es vida, que nos guía. Mucha gente quiere caminar sin Dios. Caminar sin Dios es caminar en Satanás. Y Satanás lo que quiere es matar y destruir, robar, destruirlo todo, porque él sabe que su lugar es en el infierno y el lago de fuego, y no va a aprovechar ni un minuto ni un instante para llevarse a todos allá. Así que ya lo saben. Hay mucha gente que no quiere oír la palabra de Dios, que no quiere nada con Dios. Bueno, Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a obligar a nadie porque esta vida sin Dios no es nada. Y quien no tiene a Cristo no tiene vida. Así que bueno, que Dios nos ilumine, que Dios nos siga guiando, que Dios nos siga dando su vida y cada uno. Dios toca la puerta, quien no le abre, pues ni modo. Dios no obliga a nadie porque Dios no es como el diablo. El diablo entra sin pedir permiso, pero Dios no obliga a nadie. Así que Dios nos ilumine, que Dios nos guarde. Y no tenemos nada que temer, porque por ejemplo ahora, a los hijos de Dios que hablamos la verdad nos restringen las cuentas en Facebook, porque según Facebook la palabra de Dios, según Facebook, infringe sus leyes. Pero lo que no se dan cuenta es que ellos están infringiendo las leyes de Dios usados por Satanás, porque Facebook permite tanta inmundicia, pornografía, acosadores, mucha violencia. La gente postea cada tontería, cada barbaridad y puedo darme cuenta a la luz del Espíritu Santo que Dios me ilumina y me ayuda a ver como Dios ve que hay tanto hijo de Satanás, usado por Satanás, posteando tanta inmundicia para apartar a las personas de Dios, para que no le busquen en oración, no le busquen leyendo la palabra, no le busquen orando, no le busquen alabándolo, cantándole, llenando nuestro espíritu de Dios. Y mucha gente en tinieblas postea cualquier cosa en Facebook, para cualquier tontería, cualquier meme, burlas y tanta cosa que es basura. Y eso no lo restringe en Facebook. La pornografía no la restringen, caricaturas pornográficas, hombres acosadores mandando pornografía, videos que incitan a la prostitución, mujeres que incitan a la prostitución, hombres acosadores. Eso no, para ellos dicen que eso no restringe, eso no infringe sus leyes. Es triste ver cómo la humanidad está sin Dios. Hoy en día estamos en finales tiempos, que ya esto es como Sodoma y Gomorra, es el lugar que Dios destruyó porque la gente no quiso arrepentirse ni tornarse a Dios, ni vivirlo, ni disfrutarlo, sino que se volvieron con el enemigo de Dios, el diablo, que lo único que busca es destruirlos, engañarlos y llevarlos al infierno, al lago de fuego. Pero Dios todavía está dando tiempo ahora, porque llegará un día en que los hijos verdaderos de Dios no nos encontrarán, y llegará un día en que Dios vendrá y ya no habrá tiempo para arrepentirse. Así el Señor Jesucristo me lo mostró una vez en una visión, en un sueño, que Él venía, y todo aquel que no esté en Dios, que no esté en el Señor Jesucristo, va a ser destruido junto con esta tierra. Y entonces ya no habrá tiempo de clamar, ya no habrá tiempo. Y me decía el Señor Jesús, tuvieron mucho tiempo y nunca me dejaron entrar en sus vidas. Es tiempo de irnos. Así un día el Señor vendrá y toda la gente que no está en Jesucristo, que anda en sus deleites en pos de Satanás, se van a ir al infierno. Y no es porque Dios sea malo, no es porque Jesucristo sea malo, sino que es porque todo aquel que no tenga al Señor Jesús, que no esté lleno de Dios, cuando muera va a ir para el infierno. Si estás lleno de Satanás, el infierno será tu lugar y el lago de fuego. Si estás lleno de Dios, el cielo y el reino de Dios es tu lugar.
Todos aquellos que estamos en Cristo, desde ahora estamos en el cielo, desde ahora estamos en el reino de Dios, porque estamos en esta tierra, pero está Dios con nosotros. Pero los que están en esta tierra y no está Dios en ellos, ya están en el infierno. Pero aún mientras tengan vida pueden clamar a Dios, pueden invocar su nombre y pueden arrepentirse y pedir perdón. Pero créanme que al último momento sería muy difícil porque los demonios van a querer arrastrarlos al infierno y quizás ya no haya tiempo de clamar, quizás ya no haya tiempo de ponerse a cuentas con Dios, quizás ya no haya tiempo de arrepentirse, quizás haya mucha gente que se duerma y ya no despierte, quizás haya mucha gente que tenga un accidente de pronto y se haya en el infierno y ya no haya tiempo de arrepentirse. Ahora es el tiempo de buscar a Dios, no lo que Él te dé. Ahora es tiempo de meterse en Dios y para siempre entregar su vida, entregar todo nuestro ser a Dios y perseverar en Él y escudriñar las escrituras y orar y pedir visión y revelación al Señor que nos revele cómo debemos vivir cada día, cada noche estar en Él, porque Él nos da la fuerza, Él nos da el poderío para que no caigamos en tentación, para que no hagamos lo que el enemigo quisiera, porque quien permanece en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no le gusta practicar el pecado, no le gusta andar en la oscuridad, no le gusta andar en pos de Satanás, porque Dios es vida eterna, Dios es paz, Dios es gozo. Y aquí dice en San Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que temer a lo que nos puedan hacer porque hablamos, porque el Señor nos usa y Él habla a través de nosotros. Aunque algún día nos quisieran matar, pero no van a poder. Hay mucha gente que mata no solo con armas, matan con su mala actitud, pero cuando nosotros tenemos a Cristo, sí, quizás un día partiremos de este mundo y dejaremos este cuerpo viejo, pero Dios nos hará un cuerpo incorruptible, Dios nos hará un cuerpo que ya no podrá sentir dolor, que no tendremos sufrimiento cuando estemos en Cristo. Y aún estando en esta tierra, no debemos de temer lo que nos pueda hacer el hombre, porque dice aquí, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Dios. Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Dios es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque Él es el que decide dónde va cada persona. Si tú estás en Satanás, pues el infierno es tu lugar y ahí estarás eternamente. Si tú estás en Dios, Dios está en ti, tú estás en el reino de Dios, tú estás en los cielos aunque estés en esta tierra, pero si tú estás en Satanás practicando toda clase de inmundicia, de malignidad, entonces déjame decirte que tú ya estás en el infierno, ya eres un muerto espiritualmente, pero aún tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios y para siempre seguirlo a Él fielmente y no temer a nadie, porque lo único que debemos de temer es a Dios, a hacer lo que el diablo quiere que hagamos y lo que tenemos que hacer es hacer lo que Dios manda y ordene, porque Él es la vida, Él nos trajo aquí y a Él volveremos. Pero hay dos lugares, está el infierno. El infierno es el lugar al que todo mundo llegará, el que no tenga a Dios, el que no tenga a Jesucristo. Y no se trata de aparentar ser hijo de Dios, se trata de vivir a Dios en todo tiempo y buscarlo en todo tiempo, ser uno con Él, comunión continua, una relación íntima, uno con el Señor. No se trata, no hablo de relación íntima sexual. Relación íntima quiere decir espiritualmente ser uno con Dios, que Dios esté mezclado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos tener eso? Orando continuamente sin cesar, leyendo su palabra, escudriñando y hablando con Él en todo tiempo. Podemos estar lavando trastes, limpiando, tener nuestra vida cotidiana diaria, pero podemos estar en comunión con Él, conectados con Él, en espíritu, alma y cuerpo, uno con Él.
a tiempo completo metidos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y hacer como Él mande y ordene. Por eso debemos preguntarle, por eso debemos orar. A Dios no se le ordena, a Dios no se le manda, a Dios se le implora, se le ruega, se le suplica y se le dice, Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo y en mí. Haz tu voluntad para siempre, eternamente, y siempre estar con Él. No es un ratito estar en Dios y salirte, no, es estar a tiempo completo en el Señor. Y por eso los hijos de Dios no tenemos miedo a nada terrenal, ni siquiera al mismo diablo, porque mientras andemos como Dios manda en esta tierra, no tenemos nada que temer, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no se cae un árbol, si Dios nos lo permite, si no se cae una hoja, si Dios no lo permite, todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Y aún la gente que le da la espalda, pues Dios no puede estar forzando a nadie. Dios no fuerza a nadie. Dios Padre nos atrae hacia el Señor Jesús para que seamos salvos en el Señor Jesús, pero mucha gente se sale del Señor Jesús, se va y se mete en Satanás. Entonces solitos le dan la espalda a Dios. Dios nunca nos abandona, Dios está siempre ahí, pero tampoco nos puede obligar a ser salvos. Dios no nos obliga a meternos en Él. Dios nos llama, toca la puerta, pero si alguien lo rechaza, Él simplemente no puede hacer nada. Por eso dice claramente aquí en la palabra de Dios, en San Mateo 10, en San Mateo 37. Aquí dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Simplemente tenemos que ser hallados dignos delante de Él y estar metidos en Él. Y no es que abandemos a nuestra familia y les hagamos un daño, no, no, no. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacerle daño a nadie, ni nos deleitamos haciéndole daño a nadie. Simplemente seguir en Dios como Dios nos mande y nos guíe. Y sí, aquí lo manda que tenemos que a veces dejar a padre, a madre, a hijo, a hermano, a quien quiera, que no quiera a Dios, quien no quiera a Jesús y quien no quiera nada, no quiera a Dios, tenemos que alejarnos y seguir fielmente tomando nuestra cruz y seguir fielmente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida eterna y Él siempre está para aquel que quiera venir a Él, Él nunca le rechaza. Pero Dios pone sus mandatos y estatutos. Vivimos en su gracia, pero no podemos vivir a la manera de Satanás. Tenemos que vivir en Dios, para Dios y hacia Dios en todo tiempo. Y honestamente para mí no hay nada más maravilloso que vivir en el Señor, porque Él me ha dado la vida, porque aunque muchos me han abandonado en las peores circunstancias y me dieron la espalda, aunque muchos buscaron solo mi dinero, buscaron solo mi oración y me han dado la espalda cuando les va aparentemente bien, porque cuando no quieren a Dios en sus vidas, ni a un hijo de Dios escuchan cuando Dios los usa hablar la palabra, es porque Satanás los tiene más que engañados. En un mundo de oscuridad, en un mundo de vicios, porque así como los hijos de Dios somos luz, sale en este mundo, usados por Dios para que Él hable a través de nosotros, así muchos en este mundo son usados por Satanás para extender el reino satánico. Los hijos de Satanás están para extender el reino satánico, pero los hijos de Dios estamos para extender a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el reino de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Redentor, el Señor Jesús, de su precioso Espíritu Santo, que es vida, paz, gozo, alegría. Es lo más hermoso que puede tener el hombre, a Dios. Mucha gente busca las riquezas y todo, pero lo que vale es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro ser. Por eso también hay mucho, por eso está otra palabra que dice, no améis al mundo, no améis al mundo,
¿Qué quiere decir? Que no amemos al mundo donde Satanás se mueve y sus tinieblas. No améis al mundo, dice en Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Y en el primero de Juan 2:18 dice el anticristo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así mucha gente ahora anda en Satanás, metido en localidades de iglesias, pero es el anticristo en ellos, porque solo aman al dinero. Bueno, que Dios los bendiga y los guarde. Y esta fue la palabra del Señor. Que Dios nos ilumine y que ojalá esta palabra la atesoren en su espíritu, en su alma y en su corazón, y que se extienda a todo su ser. Hasta pronto, hasta otra nueva palabra del Señor. Su servidora Ruth Ramírez, para la gloria y honra del Señor. Y yo no predico por dinero ni por ningún interés, solamente porque amo a Dios, estoy agradecida con Él y me gusta que el Señor me use para llevar su palabra, para que otras almas sean salvas y que tengan a Dios, porque Dios es lo mejor que podemos tener. Hasta luego, Dios los guarde. Buenas noches.